Antes de leer la invitación que hicimos, que es a la vez la justificación para la cátedra esta libre, que es virtual, es a través del canal YouTube del Centro Internacional Miranda, y creo que había también la posibilidad de un canal del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Entonces, bueno, esa es la modalidad, aprovechando esa tecnología. Lo otro que tengo que aclarar, cuando dijeron que era una foto familiar, ahora que hay más gente aquí, yo siempre lo he dicho en pequeños grupos, pero lo voy a decir más gente. Mi primer profesor de Derechos Humanos, en el año 87, más o menos, bueno, para no ponerlo tan viejo, fue Alfredo Ruiz. Creamos una cátedra libre en el Pedagógico de Caracas, que era la primera cátedra que se creaba en una institución universitaria, porque había otras cátedras que había creado la UNESCO, pero esta era exclusiva. Y Alfredo era vecino del Pedagógico y además estaba vinculado a uno que fue mi alumno, que era su hermano menor, Omar. Y Alfredo fue el primero. La cátedra tuvo varios maestros iniciales y a la de Alfredo fue una de ellas. O sea, y a Pablo, bueno, también de los años 80 ya andamos en esto. La diferencia, que yo se lo he comentado siempre a ellos, es que ellos eran defensores de los derechos humanos porque ellos eran activistas de una de las ONG más importantes, y yo creo que fue la más seria. Lo demostró con este proceso revolucionario, ¿verdad? La Red por la Justicia y la Paz. Y bueno, y ellos ahí nos conocimos desde hace aquella época. Ellos eran activistas y yo era más estudioso, en el sentido de que cuando hice las primeras escaramuzas como defensor de activistas de derechos humanos, me pareció que la cosa era tan difícil que se lo dejé a ellos, que eran más jóvenes. Bueno, y nos dedicamos a investigar el tema, que no es solamente un tema, ¿verdad? Es una realidad muy compleja de los derechos humanos. Yo creo que ahí es uno de las problemáticas más complejas y más amplias que podamos nosotros, digamos, abordar. Es impresionante, ¿no? Además, lo que siempre intentamos hacer fue desprendernos, ya lo dijo Pablo, desprendernos de la visión académica, desprendernos de las reflexiones que se dan dentro de la academia. Porque espero que algunos amigos, cuando escuchen esto, no dejen de hablarme, porque es que se creó un mundo académico en el que se vive de los derechos humanos. Se viaja, se comparten tertulias buenísimas a nombre de los derechos humanos. Hay gente de esta muy buena que participa también con movimientos sociales, pero es siempre con la protección de la neutralidad de la academia. Nuestra visión es una visión política callejera. La política que se hace comúnmente. O sea, en verdad, cada vez que se dice derechos humanos, ¿qué es eso? O sea, lo hemos preguntado, lo hemos escrito, lo hemos dicho 1000 veces. O sea,
cuando decimos que estamos defendiendo derechos humanos, ¿qué es lo que estamos defendiendo? Estamos defendiendo, estoy ahorita recordando a alguien, por cierto, que no sé si es mexicano o cubano, que se pregunta, cuando defendemos derechos humanos, ¿estamos defendiendo a la persona de carne y hueso? ¿O estamos defendiendo un esquema conceptual que es el que dice que esa persona a la que estamos matando tiene derecho? Esa vía de esa supuesta neutralidad de los derechos humanos, porque es lo que define a la humanidad, es la que obliga a que a Netanyahu tengan que hacer un juicio con todas las que exige la ley y por matar a los niños de Gaza, que también tienen los mismos derechos que tiene él. Entonces, siempre nos intentamos apartar de allí. Además, veníamos, eso ya no es nada extraño que yo lo diga, veníamos del marxismo, veníamos de la militancia marxista, veníamos de la militancia de izquierda, y eso en Venezuela significó siempre una confrontación con esa idea burguesa, liberal, para que no se asusten, ¿verdad? Liberal, porque hay liberales de izquierda también, una visión liberal de los derechos humanos. Entonces, cierta izquierda en Venezuela teníamos una crítica, y bueno, y aquí es lo que hemos ido haciendo durante todos estos semestres, todos estos seminarios que hemos realizado en esta casa, en el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, junto con el Centro Internacional Miranda, donde comenzamos con el primer seminario. Ustedes ven los títulos de los seminarios y todos van en esa dirección de criticar a fondo lo que no se critica. Voy a aprovechar de hacerme la propaganda. Estamos organizando el próximo seminario. Es una lectura crítica de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una lectura crítica situada, una lectura crítica, como decimos por ahí, con Marx de fondo. Así como el Marx, ¿verdad? El mar tiene su fondo que mueve. Bueno, así ocurre con Marx. Hay un fondo marxista que mucha gente desconoce, pero que está funcionando en el análisis que se hace de la realidad social. Entonces nosotros lo hacemos así. Y ese seminario va a tener ya la modalidad, porque no hay política sin calle, no hay política sin gente, entonces ese seminario va a tener la modalidad de que lo vamos a construir, o sea, la propuesta la vamos a hacer en un colectivo de unos cuantos camaradas y unas camaradas o amigas, como quieran llamarse, que hemos ido trabajando en estos seminarios. Ya son 4 seminarios, ¿no? Entonces, este sería el cuarto. Bueno, entonces, incluso hay hubo uno que repetimos 2 veces, ¿no? Bueno, entonces, esa es la idea, salirnos del esquema académico, del esquema, digamos, militante, que está encerrado en esa visión hegemónica, aunque sea crítica, sigue estando dentro de la visión hegemónica. Por eso parece que no hubiese salida. Parece que la gente no ve salida. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, ¿qué diría Bolívar, no? 300 años no bastan. Y nosotros le tenemos miedo a 80 años. Entonces, ese próximo seminario ya lo anunciaremos y vamos a aplicar, vamos a utilizar mucho la vía esta virtual para que se pueda masificar y pueda salir de las paredes del Ministerio y del Centro Internacional Miranda. Entonces ya estarán, se les avisará, eso será para después, ya por allá final, por septiembre, por allá el último trimestre de este año. Porque esa declaración consideramos que aún le falta, ya lo dijeron, lo dijo Alfredo también, o sea, ese es el único documento público que no se le ha modificado en 70 y no sé cuántos años, una coma.
O sea, la Declaración Universal es el único documento que no se le ha modificado ni una coma desde que se escribió. Y ya ustedes escucharon a Alfredo, escucharon a Pablo, Alfredo lo dijo con más claridad, eso no lo hizo el gentío que estaba ahí metido, se lo hicieron las élites. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, de eso se trata estos seminarios que hemos hecho, ¿verdad? De estudiar la realidad geopolítica en donde surgen los derechos humanos. No se trata de estudiar, y aquí con eso voy a leer la invitación, no se trata de estudiar la historia de los derechos humanos, sino se trata de estudiar los derechos humanos en la historia del capitalismo. Son dos cosas muy distintas. Cuando usted estudia el fenómeno de derechos humanos en la historia del capitalismo, le da otra visión y va y apunta en otras direcciones a la que normalmente se da, que recibimos nosotros, la formación hasta el cansancio, historia de los derechos humanos. ¿Y el mundo qué? ¿Y el capitalismo qué? ¿Y el colonialismo? Derechos humanos sin colonialismo. Lo dijo Pablo, y cuando leyó la carta de este señor, una cosa bien nos sirve para el próximo seminario. Cuando se firma la declaración, están matando ya de una manera masiva a los palestinos. Ahí mismito. Pero no solamente eso, sino que 2 añitos antes, Estados Unidos masacró 2 pueblos con sus 2 bombas atómicas. Y esa misma élite que decidió utilizar esas bombas con una intención terrorista, como lo explicó después el general Marshall, esa misma élite se arrepintió y redactó la Declaración Universal para que eso más nunca haya ocurrido. Y lo dijo Alfredo, ha sido peor. La misma UNESCO tiene un registro que para el año 68, apenas, ya había más de 100 guerras que habían llevado por delante la vida de la misma cantidad de personas que se murieron en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Pensemos ahora. Bueno, entonces, más o menos, esa es la, digamos, algunas de las motivaciones que tenemos cuando hacemos estas propuestas y organizamos estos seminarios. Y la cátedra es un feliz resultado de este trabajo que hemos venido haciendo, ya tenemos casi 2 años, ¿verdad? Entonces, la cátedra, ¿para qué es? Para darle, no solamente escuchar la voz de los especialistas, que es necesario escucharlo, sino darle la voz a la gente que está comenzando a conocer este tema, que está metiéndose en el rollo de los derechos humanos con una visión crítica y tiene que decir algo. Tiene que decirnos algo. Si nosotros no sabemos qué piensan los buhoneros de los derechos humanos, entonces ¿de qué estamos hablando? Vamos a seguir hablando de los derechos humanos, de lo que yo he estudiado, de lo que ha estudiado Pablo, de lo que ha estudiado Zaffaroni, y todo podemos nombrar aquí. De eso es que se trata. Y es que resulta que a ellos no los matan. Matan es a los pobres que están en la calle. Y entonces los expertos de derechos humanos salen hablando de derechos humanos, pero no han visto ni han sufrido eso que se llama guerra, eso que se llama genocidio, eso que se llama... Entonces, se trata de eso, y por eso nosotros nos mantenemos aquí, y Alfredo ya está comprometido. Él dice, ustedes tienen una tarea. No, Alfredo, tenemos una tarea. Tenemos una tarea, porque es la defensoría del pueblo, es el pueblo. El pueblo, nosotros estamos cansados de repetirlo, es el pueblo que tiene el poder, es el pueblo que tiene que hablar. Bueno, vamos a ver que en verdad que es eso. Bueno, entonces miren, la invitación para esta cátedra, que es virtual, de visiones críticas de los derechos humanos, y tiene una, como es como por ciclos, tiene una primera temporada, ¿verdad? Y
esta primera temporada se titula Derechos Humanos y Liberación Popular en la Venezuela Socialista del siglo XXI. Derechos humanos y liberación popular. No es derechos humanos y reflexión académica o reflexión política. No, liberación popular, pero de eso es que se trata. Y le voy a leer rapidito esto para que podamos escuchar con tranquilidad a Asia. Son poquitas páginas, son como 15, pero las redujimos a 3 para pensar los derechos humanos en un mundo plagado de guerras, invasiones, genocidios y con miles de millones de seres humanos malviviendo en la pobreza, sabiendo que la ONU tiene entre sus fines asegurar la paz y la sana convivencia internacional, el progreso y el respeto a la dignidad humana, es un reto a la sinceridad de cada persona y exige asumir una posición realista, aunque sea moderada, para no crearnos falsas expectativas sobre el futuro de la vida en nuestro planeta Tierra. Al día de hoy, tanto la ONU como los derechos humanos han demostrado fehacientemente su ineficacia para lograr y sostener en el tiempo esos fines. Sin embargo, siguen siendo los referentes institucionales y morales de muchos individuos y colectivos que intentan cambiar el curso de los acontecimientos, aunque también hay quienes la cuestionan, a veces con vehemencia. De la ONU se escuchan voces que exigen proponer cambios estructurales para refundarla y convertirla en una verdadera organización multilateral con vocación universalista. Siempre que aparece ese término hay que ponerlo entre comillas. Universal, universalista. De igual manera, muchas personalidades y movimientos sociales exigen revisar y repensar la versión liberal hegemónica de los derechos humanos, que los reduce a conceptos incuestionables e inmaculados y a mecanismos de gobernanza imperialista excluyente de cualquier otra manera de pensar la dignidad y la convivencia humanas. Con esta realidad abrumadora entre nosotros, tenemos que revisar el mapa mental que nos hemos hecho de los derechos humanos, porque no hay mejor prueba para que una idea demuestre su factibilidad que el contraste con la realidad social e histórica donde se supone está arraigada y en la que se ofrece, en este caso, como potencial fuerza emancipadora y transformadora. La ONU podría refundarse en cuanto a organización multilateral para que responda a una verdadera vocación democrática pluriversal y no universal, como hasta ahora ha sido. No será fácil porque exige una reingeniería para transformar la geopolítica del poder imperialista, pero la voluntad de la mayoría de las naciones representadas en ella podría lograrlo. De hecho, Venezuela participa en un grupo cada vez más numeroso de países en defensa de la Carta de la ONU como la última trinchera de la democracia global. Más complicado es, sin duda alguna, reconceptualizar la idea hegemónica de derechos humanos que está arraigada en los imaginarios populares que reproducen la concepción estatal liberal y que defiende las ONG religiosamente como si fuese un proyecto emancipador. Sin embargo, la realidad fáctica de sus limitaciones para superar el estado actual del mundo nos lleva a preguntar si en vez de ser un proyecto emancipador no son más bien instrumentos de control político y social para impedir la liberación de los pueblos. En este orden de ideas, ya lo dijo Alfredo, lo dijo Pablo, en este orden de ideas, los ciudadanos y ciudadanas de la República Bolivariana de Venezuela, asediada y bloqueada criminalmente por el imperialismo estadounidense, nos hemos propuesto hacer la revolución socialista, comunal, participativa y protagónica. Y ello exige
refundarlo todo, sin miedo ni complejo. Por eso estamos repensando desde abajo los conceptos políticos que han dado forma a la convivencia internacional a partir de la creación de la ONU, en la que el concepto de derechos humanos es pieza clave en las políticas imperialistas de dominación mundial. Nuestra afirmación tiene como referencia real el título de, cito, Ley de Defensa de Derechos Humanos y Sociedad Civil de 2014 de Venezuela, emitida por el gobierno federal de Estados Unidos en diciembre de ese año, la cual dio inicio a las 1000 medidas unilaterales coercitivas que han ocasionado nefastas consecuencias en la vida de la población venezolana. Un paréntesis, nuestros camaradas cubanos son los más violadores de derechos humanos del mundo, por eso Estados Unidos no los deja en paz. Así de simple, son unos violadores. Bueno, hay muchas cosas que faltarían, pero esto es para darle, digamos, el abreboca para que sepan qué es lo que vamos a hacer en esta cátedra. Así las cosas, esta cátedra se inicia con las respuestas que amable y sucintamente, eso es en serio, sucintamente, más de 20 minutos no puede ser, porque el equipo del CIN no puede estar editando esas cosas, ¿verdad? Entonces, nuestros invitados e invitadas, que la respuesta que den nuestros invitados a las preguntas tomadas del libro de Rana Kapoor, una feminista india, que se titula Género, Alteridad y Derechos Humanos, que pude conseguir a través, por suerte, de una delegación venezolana que estaba en Colombia, porque lo tradujeron en Colombia, pero no ha llegado a Venezuela, ni va a llegar. Eso está clarito, ¿verdad? No hay posibilidad de que lleguen estos libros a Venezuela, no van a llegar nunca. Las editoriales están comprometidas con esa línea de poder y no distribuyen sus libros en los sitios donde los gringos le dicen que no deben entrar, pues. Y el título del libro es Género, Alteridad y Derechos Humanos. Aquí está el libro, no es una imagen virtual, este es el libro, grandote, es una tipa impresionante, a lo mejor no compartimos con ella muchas cosas, porque es india, tiene toda una serie de cuestiones religiosas y tal, pero la crítica que hace a la visión liberal de los derechos humanos es como decimos aquí, demoledora. No hay un rincón sano. Lo que uno se imagine que todavía no se ha visto, ella lo vio. Y está en este libro. Vamos a ver cómo hacemos no se puede decir aquí, pero para socializar el libro por alguna vía paralela, ¿verdad? Claro, habría que ver si los amigos creo que fue una vía alternativa. Fue editado por una universidad colombiana. Está la Universidad de los Andes, lo editaron ellos. Es la única edición en español que hay. Y bueno, habría que ver si se puede hacer algo por otra vía más formal, para no piratear el libro, que manden. Yo he logrado que me manden algunos PDF mostrándome cómo soy, víctima del bloqueo imperialista. Y he logrado, en algunas editoriales me mandan así el libro con lágrimas y tal, ¿no? Entonces, pero creo que no lo van a hacer así tan fácil. Las preguntas son, decimos que este libro se constituye en una referencia crítica radical a la concepción liberal hegemónica de los derechos humanos. Ese es un tema que vamos a tratar a fondo en el seminario sobre la Declaración Universal. Cuando decimos liberalismo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué ocurre cuando la fe en los derechos humanos como proyecto de libertad liberal se ve erosionada de manera tan sustantiva? ¿Dónde nos deja eso?
Si los derechos humanos no nos pueden dar lo que queremos, es decir, libertad, ¿qué puede dárnoslas entonces? Nosotros le respondemos desde aquí que el socialismo. Así de simple. ¿Qué nos puede dar el socialismo? Por eso hablamos y decimos que tenemos que pensar todo esto desde nuestra realidad, desde nuestro proceso. Que decimos que es socialista y está en el plan de la patria. No es que lo decimos, está en el plan de la patria, es ley. Y tiene dos grandes vertientes esa ley. Esa ley. Tiene una, la descolonización y el antiimperialismo. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo hacemos que esas dos grandes propuestas, finalidades, se apliquen en este tema de los derechos humanos? Bueno, entonces ahora con esto los dejo. Vamos a escuchar a Asia. Asia es la primera ponente. No será virtual, ¿verdad? La tenemos aquí en persona, personalmente. Y ella y el resto de las exposiciones van a ser cada 15 días y mantendremos informados a todos ustedes por la misma vía del WhatsApp. Te dejo ahí tu rollo. ¿Sí? Bueno, agradecemos al profesor Pérez Almeida por sus palabras. A continuación ofrecemos un resumen curricular de nuestra ponente invitada el día de hoy. Asia Yajaira Villegas Polja, diputada de la Asamblea Nacional 2021-2026, Lista Nacional de Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, médica, defensora de los derechos humanos y derechos de las mujeres, madre de Karen y abuela de Lucía. Como diputada, tiene responsabilidades parlamentarias como presidenta de la Comisión Permanente de las Familias, la Libertad de Religión y de Culto, miembro del Parlatino, donde participa en las comisiones de Salud, Educación, Mujeres, Igualdad de Género, Niñez y Juventud. Asimismo, participa en los grupos de amistad parlamentaria de Colombia, Nepal como presidenta y Sudáfrica como vicepresidenta. Propulsora de la Red Bolivariana de Mujeres Parlamentarias, movimientos sociales donde participa en las estructuras nacionales, Parto Humanizado, Movimiento de Mujeres Josefa Joaquina Sánchez, una mujer, Movimiento Bolivariano de Familias, de profesión médica, primera defensora de la salud y del equipo fundacional de la Defensoría del Pueblo, primera gerente de proyectos sociales de PDVSA Caribe. Ha ejercido en la gestión pública diversos cargos del Poder Ejecutivo como ministra y viceministra, militante de la defensa de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y por el derecho a la salud, con estudios de nivel de Derecho Igualitario en la Universidad del Zulia. A su vez, profesora de la Universidad Militar en el curso Políticas Públicas con Perspectiva de Género. Bueno, dejamos con ustedes a la diputada Asia Villegas. Yo sé que a ella no le gusta callar mucho al respecto. Es una cosa bochornosa casi, porque da cuenta de que hemos sido un ejercicio de larga burocracia. Pero más allá de la larga burocracia, el compromiso con los cargos de servicio público en la transformación de nuestro país, al servicio de un proceso en el que profundamente creemos que es esa sociedad de iguales, ese sueño precedido de largos insomnios de nuestros libertadores y nuestras libertadoras. Pero bueno, yo no sé en qué rollo me metió Gregorio Pérez Almeida, y yo vengo, bueno, él es un irresponsable que me convoca y yo irresponsablemente le digo que sí, en una condición casi igualada, ¿no? Un hombre que hace filosofía de los derechos humanos, y entonces, Alfredo, uno pretende igualadamente
hacia algunas disertaciones. Yo tengo algo que voy a decir más adelante que se llama el lenguaje acordado de Naciones Unidas, que es lo que nosotros burlescamente decimos el lenguaje onusiano. Y hay una frase de ese lenguaje onusiano que dice: me acojo al saludo protocolar. Porque como allá los minutos son muy precisos y te cierran el micrófono, pero yo no voy a hacer tal elegancia onusiana, y que para mí es una grosería, porque quiero saludar de manera particular a algunos afectos que me acompañan hoy. Y por supuesto voy a robarme unos segundos para ese saludo. Por supuesto, Alfredo Ruiz, que al igual que Gregorio Pérez Almeida, nos conocimos hace unas cuantas décadas, casi 3. Y también hace unos 30 kilos, ¿no? Más o menos. En efecto, en aquella organización como referente, que fue la Red de Justicia y Paz contra el abuso policial. Y Pablo, por supuesto, lo decíamos hace unos minutos, nos formamos en una visión eurocéntrica de los derechos humanos. Asistimos juntos a muchos talleres de Amnistía Internacional, a los talleres de COFAVIC, y por supuesto de la red de apoyo y otros tantos. Perseguíamos por todos lados los talleres, los cursos, en una profunda contradicción con nuestro pensamiento de clase y nuestra condición de clase. Pero ahí le fuimos dando. Por lo tanto, el proceso de deconstrucción es más complejo. Hay un amigo que está aquí y que tiene importancia que esté aquí, porque resulta que el país, en este momento, mientras estamos aquí filosofando de los derechos humanos, vive el 33º proceso electoral de 26 años de revolución. Y por supuesto, ¿quién se le ocurre hacer un seminario de derechos humanos en medio de una coyuntura electoral que demanda de todos nosotros por lo menos la ocupación de la mitad del hemisferio? Y por supuesto, mientras el mundo penaliza a la juventud, nosotros y nosotras tenemos el domingo una apuesta por la juventud, que son los proyectos impulsados por la juventud para concretar sueños posibles de realización y expectativas de logros concretos alrededor de posibilidades de temas que resuelven la apuesta de un gobierno que cree en ellos. Mientras en El Salvador y en Estados Unidos se le ven los tatuajes, aquí vemos el rostro joven apostando en ese acto protagónico de participar en los asuntos del país. Así que la presencia de Rodolfo Crespo para mí tiene un peso importantísimo, porque él debería estar en otros espacios en este momento ocupando en el quehacer de la real política. Así que gracias, Rodolfo, por estar aquí. Diputado de la Asamblea Nacional. Y luego un saludo especialísimo a mis hermanas, amigas de la vida, tampoco con vínculos consanguíneos, Goyo, que es Gisela Jiménez. Es un honor que estés aquí. Mujer feminista de larga trayectoria en las luchas por las mujeres. A su lado, otra con la que tantos amores como tantas peleas juntas, Olga Mendoza, la mujer de los libritos. Y nuestras queridas promotoras comunales de parto humanizado, y en ustedes dos están todas. Y por supuesto el equipo que me acompaña: Gretel Alviares, Mónica, que es esa anónima heroína. ¿Dónde está? No la veo. Esa que sale. Ah, ok, está en cabina. Ok. Bueno, y por supuesto a Gregorio, que me metió en este paquete y que te voy a desilusionar, Goyo, porque voy a decir cosas que no van a levantar aplausos. Y después a lo mejor tú eres el que no me vas a saludar más nunca. Pero lo cierto es que yo voy a hacer provocaciones, pero voy a hablar de la realpolitik también, de la coyuntura política que vive la humanidad. Y como no se trata de levantar consignas,
sino de mirar, escudriñar los hechos concretos, yo voy a expresarles a ustedes lo que ha sido estas semanas desde que Gregorio me metió en este asunto. Gregorio y yo fuimos vecinos hace unos 30 años. Yo salía de mi segundo divorcio, creo, que cuando fui a parar al paraíso. Miren, quiero agradecer la invitación a esta cátedra virtual de visiones y críticas de los derechos humanos organizada por el Centro Internacional Miranda, que es la única cosa seria que hay aquí, además de los cubanos, por supuesto. Y a la Dirección de Formación de Derechos Humanos del Ministerio Popular de Interior, Justicia y Paz. Avanzada la noche conocí a Radna Kaput, y ahora la veo en físico. ¿Dónde está el libro? Porque la conocí fue por teléfono, que fue donde pude bajar el libro, Género, Alteridad y Derechos Humanos. Ella habla de la libertad en una pecera, y Gregorio Pérez Almeida saca de esta pecera 3 preguntas. Y yo creo que la podemos ir poniendo, Mónica, por favor. ¿Qué ocurre cuando la fe de en los derechos humanos como proyecto de libertad liberal se ve erosionada de manera tan sustantiva? ¿Dónde nos deja eso? Si los derechos humanos no nos pueden dar lo que queremos, es decir, la libertad, ¿qué puede dárnosla entonces? Ragnar Kapur desarrolla una crítica de la libertad en el derecho de los derechos humanos liberales y reflexiona sobre los procesos emancipatorios no liberales. El imaginario de la libertad liberal es inalcanzable en el proyecto de derechos humanos porque es profundamente occidental y eurocéntrico. Una vez develada los irrealizables sueños libertarios del proyecto de derechos humanos liberales desde el individualismo, desde el consumismo, del eurocentrismo, en contraposición a las verdades postcoloniales y feministas. Son los derechos humanos liberales estructuras controladoras, regulatorias, enmarcadas y de gobernanza. No son caminos a la emancipación de los pueblos, a la soberanía ni a la autodeterminación, ni la sumatoria de los derechos humanos hegemónicos en su totalidad. Bajo el precepto de la universalización imponen las lógicas hegemónicas globales indiferenciadas en los espacios locales en los diversos territorios del mundo. Estas líneas han sido precedidas de largas conversas con un gran amigo, Robert Poveda, de la misión diplomática de Venezuela ante las Naciones Unidas, que me facilitó también las intervenciones de internacionalista e historiador, embajador Samuel Moncada, y de otros miembros de la misión venezolana, incluyéndolo a él, que llevan la posición de Venezuela ante este organismo. Hoy el mundo es testigo, de excepción, de los bombardeos sobre Gaza, la guerra de la OTAN contra Rusia en el territorio de Ucrania, el conflicto de Asia Occidental. Nos preguntamos, ¿por qué Naciones Unidas no sirve a los pueblos? Ese catálogo de derechos humanos, o sea, esa carta de buenas intenciones, no tiene como fines la libertad no liberal y la emancipación de los pueblos. Eso tiene que estar claro. Vayamos a lo fáctico, a la real política, a lo que hay, a lo que existe. ¿Por qué los países importantes abandonan la Convención contra las minas unipersonales? Hoy, los países de Europa abandonan la Convención contra las minas unipersonales. ¿Será que se las van a poner alrededor de las fronteras con Rusia? ¿Por qué Trump se marchó del Consejo de Derechos Humanos? ¿Por qué Trump se salió del Pacto de Kioto que regula los efectos del cambio climático? ¿Por qué Trump se retiró de la UNESCO? Él dice que son de izquierda. ¿Por qué Trump huye del foro de la Agenda 2030, donde hay unos estándares como desafíos de la humanidad? ¿Por qué Trump sanciona a la Corte Penal Internacional en el caso del juicio contra Netanyahu? Hitler también sacó en su momento a Alemania de la Sociedad de las Naciones, instancia precursora de las Naciones Unidas.
La Carta de las Naciones Unidas, la llamada Constitución del Mundo, comenzó con 53 países. Hoy hay 193 más 2 que ellos le llaman categorías de observadores, pero por lo tanto yo digo 194, porque son esos observadores Palestina, la cual yo reconozco, y el Vaticano. Entonces son 194 más 1. Cumplen las Naciones Unidas con su rol de regular las guerras, Goyo. Hoy las guerras desarrollan un alto nivel de robótica, de drones y de inteligencia artificial. La Primera y la Segunda Guerra Mundial fueron guerras largas. La próxima será la más corta del mundo. Entre la Primera y la Segunda hubo una década del rearme, que fue la década de los 30. Así como la Sociedad de Naciones fracasaron a los inicios de este siglo y no evitó la Segunda Guerra Mundial, esta ONU, también fracasará en su intento de evitar otra guerra. El derecho al veto es una de las cualidades exclusiva y discriminatoria de los 5 grandes vencedores, entre comillas, que debían evitar una guerra entre las 5 grandes potencias, es decir, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, la extinta URSS y China. Hoy la pregunta, ¿cómo hacer para controlar el uso nuclear para fines bélicos? Y aquí me voy para esta presentación rápidamente, porque lo que quiero es rebatir las preguntas que nos hace Gregorio Pérez Almeida, algunas no son de su autoría, y rebatirlas con los hechos concretos que son desafíos de la humanidad. Y no se trata de miedo, porque después de 65 años pocas cosas nos asustan ya, bueno, salvo las cucarachas. El texto de la Carta de Naciones Unidas contiene elementos que pueden evitar las guerras internacionales u otra conflagración mundial. Eso lo hace, estas preguntas las hace Gregorio Pérez Almeida en un segundo documento que no leyó, que es la politización de los derechos humanos. ¿De acuerdo? Se llama así, ¿no? Ok. ¿Será suficiente defender esta carta para detener al imperialismo en su carrera al suicidio colectivo? Yo creo que no es suicidio colectivo, sino homicidio, porque si toman ellos la decisión, los demás no nos estamos suicidando, sino estamos cayendo en su... ¿Acaso el derecho internacional basado en la Carta de Naciones Unidas está libre de injerencismo imperialista y no favorece a sus intereses? ¿Qué pueden hacer los países defensores de la Carta mientras permanecen en el seno de Naciones Unidas si la Asamblea General es solo un foro de buenas intenciones y decisiones sin consecuencias materiales? ¿Quién le pone el cascabel al gato y sabotea al Consejo de Seguridad, dueño y señor del poder militar, que niega la vida y afirma la muerte? Si me quita la cabeza, Pablo, para yo poder... ¿Qué es salvable de esa carta? ¿Qué se puede hacer para defender la ONU y no morir en el intento? Esto lo hace Pérez Almeida en su artículo. Y yo, igualada también, voy a responderle con Chávez. Por favor, la siguiente. Uy. Déjame pelear por la física. Las Naciones Unidas fueron creadas dentro del contexto de la Guerra Fría, al concluir el horroroso conflicto bélico que llevó a la muerte un promedio de 25.000 personas por día. Bajo el signo de las amenazas latentes, fue imponiéndose una verdad que nos unía a todos con el todo, necesidad de garantizar la seguridad del mundo. Era apenas el año 2000 y comenzaba Chávez genialmente a visualizar el rol de las Naciones Unidas. ¿Seguimos? Las Naciones Unidas han agotado su modelo y no se trata simplemente de proceder a una reforma. El siglo XXI reclama cambios profundos que solo son posibles con una refundación de esta organización. Discurso ya en el 2005. Seguimos, por favor. Nos han convertido a esta asamblea en un órgano meramente deliberativo sin ningún tipo de poder para impactar de la más mínima manera la realidad terrible que vive el mundo, ya un año después, en el 2006. Seguimos. Y así, la historia de los derechos humanos, que no se trata de historia, sino del desarrollo político del contexto en la humanidad, tiene 2 fuerzas: la teoría liberal de los derechos humanos y el desarrollo neoliberal, contra la fuerza telúrica de la lucha de clases
por sus derechos. Y por supuesto, la apuesta de un catálogo de derechos humanos desde los pueblos que ratifique la autodeterminación como un derecho insoslayable, la soberanía y la independencia. Por favor. Cuando nosotros abrimos esta declaración, creo que la tengo por aquí, que además fue una edición de la Defensoría del Pueblo para aquellos años, en el preámbulo de la declaración, solo los considerandos menciona de manera explícita la paz y los pueblos. Y luego, cuando una se va al articulado, solo se menciona las categorías toda persona o todo individuo. No hay categoría pueblo, no hay categoría colectiva. Seguimos, por favor. Y aquí, Pagana.com, Goyo. En este sentido, debemos concluir que los derechos humanos son un producto histórico de naturaleza clasista. Debe hacer propaganda al libro para que lo compren. Impensar los derechos humanos. En este sentido, debemos concluir que los derechos humanos son un producto histórico de naturaleza clasista, que son una creación humana surgida al fragor de la lucha de clase y que, como expresión de la ideología liberal triunfante desde la Revolución Francesa, ha servido de amalgama para construir la hegemonía política y cultural de la burguesía en el sistema mundo capitalista. La siguiente, por favor. Por supuesto, ¿qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos fundamentales o fundamentalistas? Y luego, si los derechos humanos son universales o son universalizables. ¿Seguimos? Hay dos, por supuesto, modelos encontrados antagónicos. Aquel occidente que promueve los derechos civiles y políticos basados en el principio de la libertad, de ese modelo liberal, y donde la hegemonía política e ideológica impone el pensamiento del bienestar. Y el yo es el qué. En el Oriente, en las nacidas revoluciones de Oriente, los derechos sociales, económicos y culturales eran el discurso fundamental del modelo socialista en una lucha por construir una nueva hegemonía, y lo social y lo colectivo es el qué. ¿Seguimos? Rápidamente. Y esta es la Carta de las Naciones Unidas. Esta Carta de las Naciones Unidas, que ya es una señora de 80 años, tiene como propósitos mantener la paz y la seguridad internacionales y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces, fomentar entre las naciones relaciones de amistad basadas en el respeto y al principio de la igualdad de los derechos y a la libre determinación de los pueblos, pregúnteselo a los palestinos. 3, realizar cooperación internacional en la solución de los problemas internacionales y servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes. La siguiente, por favor. Inconclusiones. ¿Por qué inconclusiones? Porque es sencillamente porque esta historia no ha terminado. Hay un encuentro entre la globalidad y la soberanía, porque son categorías que utilizan indistintamente los países en el seno de Naciones Unidas. Si ustedes le hablan a China de Taiwán, por supuesto va a alegar soberanía. Pero si nosotros hablamos de la globalidad que indistintamente rasea a los pueblos, entonces, por supuesto, entramos en contradicciones, que es la gran contradicción derecha-izquierda, pero es que es una cosa ambigua porque hay quienes van de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y en ambos hay países progresistas y hay países de derecha. Es la gran contradicción de la sociedad global versus el mundo. El sur global subyugado y el norte global hegemónico. Ahora bien, las Naciones Unidas no es la Internacional Socialista. Y aquí comienzo con mis provocaciones. La ONU es un foro de concertación política de 195 estados, con sus gobiernos, que no son sus pueblos. No es un gobierno mundial ni es un gobierno global, pero sí hay una hegemonía ideológica. Y aunque no son vinculantes y los llaman la ley suave, por supuesto, tienden a la utilización política de esas resoluciones, cartas, etcétera, etcétera.
salvo las resoluciones del Comité de Seguridad, que sí tienen carácter vinculante, sobre todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la energía nuclear para efectos no pacíficos, es decir, bélicos. Ese es parte del lenguaje onusiano, no pacíficos. Ellos no hablan de guerra, hablan de conflictos. Ellos no hablan de resistencia, hablan de resiliencia. Seguimos. Y es así como el horóscopo. Todos ustedes en la mañana y todas nosotras nos paramos esta mañana, vimos el horóscopo, ¿verdad? Seguramente. Y el horóscopo es como una carta astral indiferenciada para todos y todas. Los que somos sagitarianos o sagitarianas, a él no le importa dónde vives tú, si en el José Félix Rivas de Petare o en Bellomonte en la avenida Da Vinci, por ejemplo. O si eres negra, gorda, baja, desempleada. O si eres una mujer pudiente, o si eres una niña o una vieja o una mujer con discapacidad, o perteneces al mundo de la diversidad y las minorías religiosas. Ese es el horóscopo. Y pareciera que el catálogo de derechos humanos es una cosa como el horóscopo que rasea y promedia indistintamente, indiferenciadamente a la humanidad. ¿Seguimos? ¿Quiénes leen el horóscopo? No, ahora está de moda es la carta astral, ¿no? Bueno, y eso tiene que ver también con una visión hegemónica del modelo de desarrollo civilizatorio del progreso. Pareciera que el progreso son unas escalinatas, el desarrollo habla, o el desarrollismo habla de una escalinata donde los niveles de desarrollo de los países pareciera que algún día vamos a ser tan desarrollados como los países del norte global. Y finalmente, en esa escalinata que no se ve, que tapa la cabeza de querido Pablo, están los países dependientes, subyugados, explotados, subordinados, por supuesto, en muchos neocolonizados. Entonces, esa escalinata no alcanza a estos pueblos que están precisamente en el sur global. Seguimos, por favor. Y asimismo, los estándares mínimos de derechos humanos. Porque lo discutía con un compañero y me dice, no, pero que esos son los estándares mínimos. Pero es que no alcanzamos estándares mínimos a veces. Y entonces hay una categoría subhumana o una categoría no humana que no permite a algunos pueblos subir la escalinata de esos estándares mínimos de derechos humanos. Por ejemplo, en el caso del derecho a la salud hay una profunda contradicción. Te piden el nivel mínimo de garantía efectiva del derecho a la salud, pero somos nosotros en este caso dependientes de las transnacionales de la industria químico-farmacéutica y del gran emporio industrial médico quirúrgico, léase Toshiba, Huawei, etcétera, etcétera. Y entonces imposible alcanzar en una condición de bloqueo la caminata que nos ponen los estándares mínimos de derechos humanos. Seguimos, voy con el tiempo. Ajá, voy bien con el tiempo, ok. Se ha dicho que Naciones Unidas no se creó para llevarnos al cielo, sino para salvarnos del infierno. Esa frase la dijo el segundo, no voy a pronunciar su nombre porque no lo sé, segundo secretario general de Naciones Unidas, ese mismo. Y es así. Si nosotros creíamos que íbamos a llegar con las Naciones Unidas a la emancipación de los pueblos y a la libertad de los pueblos y a la libertad de las personas humanas, estábamos pensando mal, porque lo que nos están alejando simplemente es del infierno. Sin embargo, hay un infierno en la Franja de Gaza, hay un infierno en muchos países de África y del Asia Occidental. Seguimos. Y esta es las grandes contradicciones del sistema de Naciones Unidas. Por ejemplo, y aquí me voy a permitir, si tengo el libro aquí. Por ejemplo, en Naciones Unidas existe la Oficina de Migración. En el mundo existen 258 millones de migrantes que representan apenas el 3.4% de la población mundial. 258 millones de migrantes, solo son el 3.4% de la población mundial. El 90% de esa movilidad se desarrolla, Alfredo, de forma legal.
y además la mayor parte de esta ocurre de forma intrarregional, en otras palabras, sur-sur. Y sin embargo son criminalizados precisamente por la Oficina de Migración, que tú dirás se han contado los muertos en los mares de Europa provenientes de África. Igual en el caso de la CEDAW, en el caso del Comité de Seguridad, cuyas resoluciones son vinculantes y tienen el derecho al veto 5 grandes naciones, o en el caso de los comités de niñas y adolescentes, que se habrá pronunciado este comité, Pablo, a favor de los niños y las niñas en Gaza, que los que sobrevivieron los bombardeos hoy mueren de hambre y están famélicos. O, por ejemplo, el Plan de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que penaliza la producción de CO2, pero resulta que no penaliza el modelo, Alfredo, consumista y el modelo de confort de las grandes ciudades occidentales. Igual la Organización Mundial del Comercio, que protege la ciencia privada, la ciencia que no es para la humanidad, que protege, por supuesto, de la utilización, por ejemplo, en el caso de los antirretrovirales, cuando la discusión de Sudáfrica, la discusión de Brasil, por el derecho a la producción de antirretrovirales, por ejemplo, o que cada radical de un medicamento es protegido a través de la Organización Mundial del Comercio, porque no es posible que los pueblos pirateen, camarada Goyo, un libro, por ejemplo. Imagínate cómo se te ocurre decir tú en esto. Entonces, esas son las grandes contradicciones intrínsecas del sistema que regula, pero te monta estándares mínimos, entre comillas, para alcanzar la certificación de que somos países garantistas de los derechos humanos o somos países violadores de los derechos humanos. Y voy a aprovechar la presencia de Cuba, que presenta al mundo los mejores indicadores en términos de mortalidad infantil y mortalidad materna. Un aplauso a ese esfuerzo de una sociedad de 65 años bloqueada. Seguimos. Y por supuesto está el hecho fáctico que presiona, porque de acuerdo a la teoría de los derechos humanos, solo nosotros, los gobiernos, solo los estados son responsables de las violaciones de los derechos humanos. Somos los únicos garantes de su efectividad, pero desconocen el hecho fáctico de los monopolios, de la acumulación de capital, de las transnacionales, de, por supuesto, lo que significa la extracción de las riquezas a los distintos continentes. Ese es el hecho fáctico. Y, por supuesto, nosotros no podríamos demandar a una transnacional por violadora de derechos humanos. Seguimos. Ya algunas consideraciones, ya hablé sobre el lenguaje acordado, del multilateralismo. Existe este grupo de amigos de las Cartas de Naciones Unidas, de las que voy a hablar en unos minutos, que fue impulsada por Venezuela y que inicialmente tenía como objeto la solidaridad con Venezuela en el marco de las medidas coercitivas laterales, y devino entonces en este grupo de amigos de la Carta de Naciones Unidas. En Naciones Unidas convergen 195 países, gobiernos de esos países con pensamientos distintos, diversos, con intereses diversos, incluso antagónicos con sus propios pueblos. Y por supuesto, hoy en la humanidad debate un nuevo orden mundial, y ya hablaba yo en mis primeras palabras sobre por qué querrá Trump destruir Naciones Unidas. Seguimos. Este grupo de amigos en defensa de la Carta de las Naciones Unidas está liderado por Venezuela. Se constituyó el 6 de julio de 2021 en Nueva York y hasta la fecha. Comenzaron 20 países, hoy son 18 países. Constituye un hito y un verdadero acto de fe en estos últimos 78 años, porque en medio de la decadencia del modelo hay quienes levantan la voz. Seguimos, por favor. Este grupo de amigos consideran que los propósitos y principios consagrados en ella son indispensables para preservar y promover, entre otras cosas, la paz y la seguridad internacional, el desarrollo económico y los derechos humanos. Los miembros del grupo han acordado seguir identificando otros espacios potenciales para ampliar su alcance. Seguimos, ahí está el link. Seguimos, por favor.
aquí lo van a ver, no quiero avanzar en esto, seguimos por favor, lo van a leer en ese link, les dejo la presentación para su distribución, seguimos. 20 países, en este momento hay 18, y estos 18 países pueden tener el temor de ser sancionados como Venezuela, porque ahí se debate el tema de la solidaridad, por ejemplo, con Gaza, entre otras cosas, temas en las que no todos los países se anotan. Está Argelia, Bielorrusia, Eritrea, está Guinea Ecuatorial, está el Estado de Palestina, la República Popular de Laos, China, Corea, Irán, Rusia, Malí, Siria, Zimbabue, Venezuela, la lideriza, Bolivia, Cuba, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, el eje del mal. Seguimos. Por favor. ¿Y qué hacer? Gregorio, tú hacías esas preguntas. ¿Qué hacer? Bueno, en el seno de las Naciones Unidas, Venezuela lidera este grupo de amistad, y en Hong Kong se llevó a cabo con representantes de 85 países y casi 20 organizaciones internacionales presentes, y 33 naciones se convirtieron en Estados miembros de la Organización Internacional para la Mediación. Es el primer organismo intergubernamental dedicado exclusivamente a la mediación para la resolución de controversias internacionales. Se fundamenta en principios esenciales como el respeto a la soberanía de los estados, la autodeterminación de los pueblos, la buena fe y la seguridad jurídica. Esta iniciativa constituye un respaldo concreto a los principios de la Carta de Naciones Unidas y se levanta como un bastión frente a quienes pretenden socavar el multilateralismo y debilitar los espacios legítimos de confianza entre las naciones. Seguimos, por favor. Y eso se convirtió en ley nacional. La próxima, en junio del 2025, con la mano alzada de Rodolfo Crespo y mi persona y otros 257 diputados y diputadas, fue ley aprobatoria la Convención del Establecimiento de la Organización Internacional de Mediación, que salió publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 6.916. Esta ley aprobatoria que se llevó a cabo en la región administrativa especial de Hong Kong, en la República Popular de la República Popular de China, del 14 al 17 de octubre del 2024, y que fuera aprobada en la Asamblea Nacional el día 12 de junio y promulgada por el Ejecutivo Nacional, el presidente Nicolás Maduro, una semana después, el 20 de junio del 2025. ¿Seguimos? Quizá aquí podríamos cerrar. 195 gobiernos. Nos preguntamos, ¿la ONU es un café? Un café bonito de negociaciones. Porque al lado de esos 195 gobiernos que no son pueblos, están las ONG de la sociedad civil que pasan por un riguroso análisis, Alfredo, tú lo sabes, Pablo, para ser aceptadas, para que sean testigos y partícipes de estas discusiones alternativas que se dan en los espacios de Naciones Unidas. 193 países y lo que las Naciones Unidas llama observadores, Palestina y el Vaticano. Y aquí le vuelvo a pedir a Pablo que me quite la cabeza. Dejo para analizar, está las Naciones Unidas enferma de obsolescencia, está vetusta, está muerta, está en decadencia, están en estertores, que requiere reestructuración. ¿Cuáles serían los métodos y cuáles serían las prioridades? ¿Seguimos? Es un foro de concertación política, es un parlamento mundial, es un gobierno mundial. Seguimos provocando con preguntas y nos encontramos con Chávez y sus respuestas. Tenemos que revisar todo el funcionamiento de las Naciones Unidas, sus mecanismos de toma de decisiones. Hay que consultar a los pueblos y esa fue la consigna del año pasado en la Cumbre del Milenio. Nosotros, los pueblos, vamos a darle cabida a la opinión de los pueblos. Vamos a marchar hacia el mundo más justo, la única manera que tengamos un mundo en paz. Hugo Chávez, entre el discurso de su presentación del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación en el Palacio Federal Legislativo en el 2001. Gracias a todos y a todas. Aquí hay alguna bibliografía. Aquí hay alguna bibliografía que, como les decía, de Gregorio Pérez Almeida, por allá tenemos otro de él,
está este libro de Ildefonso Finol, La falacia imperialista de los derechos humanos, y por supuesto algunos documentos que en su momento Dilia Parra, que sacó siendo la defensora del pueblo, y por supuesto la ley orgánica de la Defensoría. Y este último que no puse ahí, caracterización de la migración venezolana. Es importante la lectura de este documento. Y están los links, tanto para el grupo de amistad como los otros links necesarios para escuchar algunas intervenciones de nuestra misión venezolana en Naciones Unidas. ¿Seguimos? Y no estoy chapeando, sino decirles que esto es un testimonio desde la participación que tuvimos en algunos espacios internacionales y que nos dejó algunas enseñanzas y unas profundas contradicciones, por supuesto, en torno al devenir de los derechos humanos, no desde la visión liberal. Evaluamos los proyectos financiados por el Fondo ALBA Caribe desde el 2008 al 2011, estuvimos en las cumbres diferentes del ALBA, las cumbres de Petrocaribe, fuimos parte de la Comisión contra la Obesidad Infantil. Este encuentro de la obesidad infantil en México, ¿saben quién lo financiaba y que nos dio una bienvenida? La Coca-Cola. La presentación del informe de Venezuela de la CEDAW, tanto en el 2014 como posteriores años, la participación en la presentación de la situación de salud de niños, niñas y adolescentes en el informe de la República de Venezuela en agosto de 2014. Participamos en la Comisión Social y Jurídica de la Mujer, sede de las Naciones Unidas en Nueva York, tanto en el 2017 como en el 2018 y en el 2025. Y aquí voy a decir algo fuera de micrófono. ¿Ustedes saben quién presidió esta comisión de la Condición Social y Jurídica de la Mujer en Naciones Unidas? Con todo el respeto de los pueblos y de los gobiernos, Arabia Saudita. Díganme si era el país que podría llamar a presidir una comisión. Bueno, con todo el respeto al desarrollo y los avances que hubieran tenido, pero para expresarles cómo los intereses no son solo políticos, sino también económicos. Bueno, gracias a todos y a todas por la paciencia. Bueno, agradecemos a la diputada Asia Villegas por su ponencia inaugural el día de hoy, a propósito de la instalación de la Cátedra Libre, Visión Crítica de los Derechos Humanos.